Bueno, yo primero ingreso a la universidad ese año, en el 83, a estudiar letras, y en los pasillos en algún momento alguien me invita a una reunión, a un taller literario. Parte de mi interés de ingresar a letras era que justamente aprender a escribir. Y veía como una ausencia de esa parte en el dictado de las materias. Así que me llama mucho la atención y se reunían los domingos a la mañana en la biblioteca Sarmiento. Bueno, para mí eran todas caras nuevas y gente nueva, una cosa muy diferente, pero que me fue a su vez muy atractivo. Eso para mí ha sido un punto muy importante porque, por eso te decía recién, la facultad por ahí no entregaba los elementos tanto para la escritura, y este grupo comenzó a abrirme los ojos hacia una nueva literatura, hacia una nueva forma de escribir. Y en ese momento me pasa que había como un grupo estable que se reunía siempre, y gente, caras nuevas que aparecían y desaparecían. Dentro de las caras nuevas, bueno, me acuerdo siempre de Aníbal Albornoz Ávila y César Vera. Eran de alguna manera los puntales, eran la gente que estaban capitaneando un poco el taller. Hay una primera etapa en la cual yo no logré participar, habían convocado a Juan Bautista Salazar para que coordine el taller. Los comentarios era que Salazar en un momento inicia, pero después de que, bueno, como que no le veía futuro, no veía que pase más de un ímpetu juvenil y que no iba a tener mucha trayectoria. Yo en parte lo entiendo, porque normalmente los grupos en Catamarca tienen mucha vida efímera. Entonces el grupo quedó sin coordinador, pero como que todos aportaban algo. O sea, no llegaba a ser un taller literario, sino un grupo literario. Bueno, estaba Graciela Córdoba, Jorge Tula, Chávez Ruiz, Héctor Cólica. Y en algún momento, en alguna reunión, llegan dos chicos muy jovencitos, Boina, Pipa, y que tenían 16 años, y que, bueno, pues, llamó mucho la atención por la edad de ellos y por el estilo de vida y el estilo de escritura. Ernesto Argañarás y Fabio Marengo. Después, por ejemplo, en algún momento estuvo Claudia Sabio, hay gente que ingresó y no se quedó, ¿no? El grupo estable eran ellos. Después de esos 8 años, finalmente el grupo sí se desintegra y se conforman dos grupos. Uno se llamaba La Payana, estaba conformado por Aníbal Albornoz, se había sumado Sandra Sosa, Jorge Tula Chávez Ruiz y Silvio Rivas. Los sobrantes, digamos, que quedamos del grupo, mantuvimos el nombre de Umbral y continuamos trabajando, y ahí se suman otras voces, como en el caso de Alejandro Acosta, de Enrique Traverso. Ese grupo, pasado un periodo, que estamos hablando del 87, el 88, cambió de denominación y pasó a llamarse Grupo y Editorial Umbral. Todo tiene una comunicación directa con el comienzo de la democracia. En el caso de gente, porque pasa que yo era muy jovencita, porque yo terminé a los 16 años en la escuela. Entonces comencé la universidad a los 17. Ha sido un cambio muy brusco para mí, y era como demasiado para procesar, porque todo lo que significó para leer, aprender la lectura que no tenía por ahí del secundario, tener que leérmela toda de pronto para poder estar a la altura de un primer año de letras. Además, yo ya trabajaba. Y ellos, había gente, como en el caso de Aníbal, como en el caso incluso de Ernesto, que si bien era más joven que yo,
tenía una cuestión social y familiar, incluso porque era hijo de desaparecidos, ya venían con un trabajo, con una formación política. Claro. Entonces, nuestras primeras participaciones han sido bastante movilizadoras porque nosotros comenzamos a recitar en peñas, por ejemplo, del Partido Intransigente. Entonces, nuestras primeras lecturas eran para un público de 200 personas aproximadamente, lo que ha sido muy difícil mostrarse, no de poco, sino de golpe con un público tan grande, con muy buena respuesta por parte de la gente que nos escuchaba, lo cual era lo que de alguna manera nos alimentaba a seguir. Bueno, yo decía que nosotros íbamos normalmente con la lectura de los poemas a las plazas, que íbamos con la lectura de los barrios, que incluso al interior de la provincia. Pero también éramos conscientes que necesitábamos la compañía de la música. Entonces siempre que hacíamos los recitales, nos sumábamos a músicos, íbamos intercalando incluso a veces con un fondo musical, sobre el fondo musical como si fuese una base, se suponía el poema o comenzaba la canción, seguía el poema y terminaba la canción. Entonces, cuando nos dimos cuenta, comenzamos a abrir el juego también hacia otros artistas plásticos, entonces comenzamos a trabajar con poemas ilustrados, con bailarines. Entonces, de alguna forma, ellos tenían una militancia activa política. Estaban afiliados al partido, incluso se reunían, además del taller, tenían su participación en el Partido Intransigente. Por el caso particular mío, no tenía intención de afiliarme y no tenía tampoco una inclinación partidaria fuerte. Sin embargo, hasta el día de hoy mantengo que lo político es mucho más amplio de un partido y que mi bandera, mi lucha no tiene que pasar exclusivamente por una afiliación partidaria. Bueno, eso es una cosa que provocaba a veces choque y por ejemplo, me tildaban de burguesa. Había una diferenciación. Me tildaban de burguesa. Entonces, nosotros nos definíamos como poetas sociales. Y dentro del poeta social tiene que ver con su vinculación con la sociedad. Entonces la escritura no era un proceso interno, individual, cerrado, donde vos después dejabas suelto el poema y que el que lo lea, lo leas, sino que la postura nuestra implicaba salir nosotros a leer. A leer en las plazas, a leer en las escuelas, a leer en las peñas, a leer ya, casi como un trovador. El poeta tenía un contacto directo con la sociedad. Por eso, esa formación que nosotros tenemos tiene que ver con un tipo de lectura que ahora está de moda nuevamente, que se llama lectura viva voz. No es una poesía que se lee sentada, intimista, hacia adentro, con voz suave, sino una voz normalmente recitado de memoria y parado como una proclama. Esa era de alguna forma nuestra forma de llevar la poesía hacia donde íbamos, donde asistíamos. Bueno, comenzamos con las cartillas como primera forma de comunicación. Hicimos la primera, la segunda, 3 cartillas y en algún momento nos planteamos un paso más adelante. Necesitábamos avanzar como grupo para difundir la producción. Entonces nos propusimos crear este grupo y Editorial Umbral. Primer contacto se hizo con la imprenta de la municipalidad que nos ayudaba con el tema de la impresión, aprovechando ese nexo grande que fue Silvio Rivas a la hora de facilitar los recursos o apoyo o auspicio por parte de la municipalidad.
Y armamos este primer librito con una intención muy precisa, que era la venta del primer número para recaudar fondos para seguir sacando la totalidad de los libros que teníamos en ese momento armados. De alguna forma iniciamos Alejandro y yo porque era lo que teníamos, un material más preciso, más pulido como libro. Claro. Pero sumamos los artistas plásticos porque ese libro tiene un diseño de tapa del Sandrada y tiene imágenes, incluso hay un trabajo muy ingenioso entre fotografía y plástica de chico que trabajaba con nosotros en un diario, Cani, y como que hay un intento de un diseño de libro objeto. Entonces trabajábamos en el diario, yo en el caso como correctora, Alejandro como redactor, la parte de página de política o cultura. Y una vez que terminábamos el proceso del diario, de entregar las notas, de entregar en el caso mío, de corregir las páginas, nos quedábamos trabajando junto con los otros, con artistas plásticos, con los fotógrafos de ley, nos ayudaban, y el diseñador incluso, a pasar en limpio estos primeros poemas y comenzar a bosquejar. Por eso yo creo también que ese librito de alguna manera juega con esto, con las cursivas, con la mayúscula, con los espaciados, que son cosas que no te permitían antes la máquina de escribir. Es un poema plástico, juega con el diseño y la idea es replicar de alguna manera lo que para mí era el río, de su inicio, digamos, que daba la perspectiva del río, hasta que llega hacia donde uno está y el río se abre. Por eso el poema comienza con palabras muy cortitas que van ampliándose, se cierran y todo lo demás. Y el últimos versos, y ahí trabajé con doble o triple espaciado para que la palabra se abra, que es la imagen que uno tiene cuando se para y mira la perspectiva del río. Jugábamos mucho incluso con el espacio en blanco. Sí. La idea del espacio en blanco como espacio decidor. Guayamba, pongo tu nombre aquí. Este es el modo con que te traigo a la vida. Este es el ritual. Mi lenguaje rupestre que apenas bosqueja tu aliento en mi arcilla. Vuelco tu río aquí y le rastreo su hechizo. Su voz viene y voy, me lame en las cortezas, se inserta, me desata, y ya no soy más que un río, andando, cantando, sintiendo. Donde busqué o donde inconscientemente encontré lo social. En Guayamba, porque cuando yo vengo a Guayamba, yo nunca me sentí una turista, Claro. ni permito que me digan turista, porque Guayamba es parte de mi vida. Y en esa época tampoco había turismo cuando yo venía. Guayamba no era un lugar turístico porque además era un pueblo que no tenía ninguna condiciones, infraestructura, no había luz eléctrica, no había agua potable, no había buenos caminos. Y la gente que venía era la misma gente que existía todos los años. Yo me vinculaba con la gente local como una más y conversaba y participaba de las actividades agrícolas que ellos hacían, la faena, el sembrado. Yo encontré en ellos lo social mío. Encontré en el espacio rural el lenguaje, el contenido y la función social que yo necesitaba para los mamás. Y pues, mi mamá, con ella conversábamos mucho. Ella fue una de mis primeras lectoras y la que más me incentivó a escribir. Entonces a veces, en realidad ella un día me lleva
Yo llego a casa y me muestra un papelito largo donde ella había escrito, y lo tengo todavía, un bosquejo de un poema. Y ella decía, apretaditos, los vi pasar apretaditos. Y tenía que ver con Juana y el que era su pareja, de que solían pasar en el caballo y no hablaban con nadie. Bueno, esa imagen de Juana me quedó dando vueltas y desembocó en ese otro poema. Ya ves, Juana, el pueblo se ha cansado de comadrear tu figura. En tu ir y venir eres solo un antojo de andarte por la vida. Pero ya no se asombren, ni siquiera se escapa ese decir como lanza. Ahí viene la loca, pobrecita, se estaqueó hasta el alma de niño. Tampoco escuchan del agua tu canción que pinta lo que calla el vino. Solo ven las 3 sombras de mocos y harapos prendidas a tus piernas como cicatrices, y ellas se preguntan si son de sus hombres, de cuál de las noches son esos tus hijos. Cuando Umbral de alguna manera culmina, se conforma un nuevo grupo que se llamaba CAIM. CAIM es una abreviatura de Cooperativa de Artistas Independientes. La idea, bueno, era conformar una cooperativa. Entonces teníamos claro que nosotros para trabajar en Catamarca teníamos que unirnos, fortalecernos como grupo y crear alternativas a la cultura que no sea la que pase por el Estado. CAIM tuvo un proceso no muy largo de trabajo. La idea era armar actividades culturales que involucren no tan solo a los escritores, sino a todos los artistas. Pero en algún momento volví a sentir la necesidad de comenzar a gestar actividades culturales y bueno, coincidimos con Marité Pompey, que estaba más o menos en la misma etapa mía, porque las dos habíamos tenido familia exactamente el mismo año, así que las dos teníamos 2 nenas de la misma edad. Y armamos el grupo Piedra Libre, que tenía como subtítulo Para no ser esclavo de la palabra. Con ellas armamos una nueva combinación de lenguajes, la literatura más el teatro. Comenzamos a conformar la experiencia de trabajar como taller. Incluso lo que fue los elementos con los cuales yo me desenvuelvo actualmente. Entonces comencé a dar, pero el taller tenía que ver sobre todo con las historias de vida. No apuntaba tanto a lo literario como hecho estético, sino a darle las herramientas a los adultos mayores para canalizar su experiencia de vida. Estando dando ese taller, mientras transcurría ese taller, me comienza a hablar gente que no cumplía los requisitos para integrar, que era tener mayor de 60 años. Como soy tan intransigente, los comencé a sumar al taller y comenzaron a aparecer integrantes menores de 60 años. Con lo cual vi la necesidad, la demanda que había de este espacio. Y al año siguiente directamente comencé a trabajar con talleres literarios abiertos para todo público. No se llamaban La Cueva, se llamaban talleres literarios. Todo lo que tiene que ver con la cueva tiene que ver con una construcción dada por el mismo grupo. Es muy rico esa experiencia porque son ellos los que lo llamaron la cueva, son ellos los que diseñaron el logo, son ellos los que dieron la dinámica. Hasta el punto que cuando sí conformo el otro taller para más jóvenes, que te voy a contar por qué, a pesar de que la idea era que sea algo similar, la cueva tiene un estilo, un sello, y Los Innombrables tiene otro completamente diferente. Con lo cual me aseguraba a mí que no era el rol del coordinador el que imprimía el perfil o el estilo del taller, sino los integrantes. Me comienza a crear la inquietud de dónde estaban, quiénes eran
qué hacían, con quién compartían los escritores más jóvenes. Porque yo me había, digamos, formado, me había marcado a fuego con el umbral qué pasaba con los chicos nuevos que comenzaban a escribir, qué estaban haciendo y con quién conversaban. Comienzo a contactar con un joven, ese joven me comunicaba con otro, me llegaban los mensajes del Face de otro y así fui conociendo a todo lo que la camada de escritores contemporáneos. Y conformamos otro grupo que durante un periodo largo no tenía nombre. Y costó mucho denominarlo hasta que en un momento dije, bueno, ustedes son los innombrables. Y quedó la denominación de los innombrables. La dinámica de los innombrables es completamente diferente a la dinámica de la cueva. Son dos estilos de trabajo completamente diferentes y dos estéticas también diferentes. Bueno, y a la de Colibrí ya fue una experiencia diferente porque no tiene que ver con el proceso de escritura, sino con el de lectura, pero sí tiene que ver con lo social. Claro. La lectura es un proyecto de promoción de lectura que te apuntaba a acercarse a todas aquellas personas que no tenían acceso a la lectura, porque estaban en situación de encierro, porque no tenían libros cerca, porque no tenían nadie que les lea, porque no había motivación, porque vivían lejos, por lo que sea. Se conformó primero como si fuese un libro independiente que se llamaba Emergencia de lo Mítico. Yo presento, había un concurso de Jujuy de poesía y me presento con este libro que se llamaba Emergencia de lo Mítico, que tenía la unidad que todos los poemas estaban vinculados con esa temática, y con ese libro obtuve el tercer premio en este concurso regional. Lo mítico sale así. En el 88 muere mi mamá y en el 89 me voy a vivir a Córdoba para hacer la licenciatura en parte, pero en parte estaba necesitando un cambio de espacio porque había sido un cimbronazo demasiado fuerte y no me podía encontrar, estaba muy perdida, muy desequilibrada en mi centro. Entonces yo tomo distancia. Cuando viajo veo la publicidad en los talleres sobre mitología. Me llama la atención y comienzo a ir. Bueno, eso para mí ha sido son esas cosas que nos marcan a fuego con cambio de volantazos que uno da. Ese volantazo me permitió interpretar, entender y apreciar y hasta querer más todo lo que yo había vivido, mi infancia y mi adolescencia acá en Guayampa. El pensamiento mítico es un pensamiento que está anterior al pensamiento occidental y que tiene que ver con lo intuitivo y que se acerca mucho a la poesía. Hasta el punto que el conocimiento se transmitía a través de leyendas, de experiencias, de frases y todo más. Es un conocimiento, es una forma, una normativa que el pensamiento occidental lo transmite a través de un concepto racional. El pensamiento mítico lo transmite a través de la metáfora, a través de la narración. Llega agosto y el Rudamacho inaugura una vez más el calendario del miedo. Con agua bendita tal vez, con chicha rodando, horadando la tierra. En agosto sufren los árboles la enfermedad del cansancio. El sol engaña la inocencia con una falsa primavera. Cuando todo está verde, todo de flores y temblor de frutos, todo queda bajo el manto letal del helado y de la piedra. Llega agosto y hay que dejarse vivir, que ruede el día con el viento norte que viene y se lleva los techos, que viene aciago y se lleva a los que no venían muriendo poco a poco. Y a su vez comienzo también a entender este proceso tan doloroso que había sido para mí
como fue la pérdida de mi mamá, como ese paraíso que había sido la infancia, el paraíso que había sido la adolescencia, pasaba a ser el paraíso perdido y el cual yo me tenía que reconstruir. Cuando yo me reconstruyo, encuentro en la imagen de la madre, encuentro en la imagen de las hijas, la voz femenina. La voz que me iba a alguna forma a permitir proyectarme con los demás y que une un pasado con un presente. Deberías estar aquí, que esta alegría es triste a pesar del esfuerzo. Mi vientre crece y tú no te ríes. Mi ombligo se estira y tú no puedes verlo. Madre, vuelvo a ser una niña que le teme a lo oscuro y de tanto pensar te creo que te haré nacer de nuevo. Con la fecundidad redonda de mi cuerpo te envolveré con todas las fuerzas de la vida. El hueco, la piedra, tiene que ver con la imagen, con el símbolo que yo he encontrado de lo femenino, con la oquedad como espacio como espacio femenino y como espacio de gestación. Puede haber sido también que la camada de escritores míos, la camada en la cual yo me conformo, con las voces fuertes de Aníbal Albornoz, de César, de Alejandro Acosta, de Enrique Travers, Jorge Tula, todos eran varones. Y de alguna manera yo, sí, son cosas todas que se dan en forma inconsciente, ¿no? No es que yo me haya propuesto hacer. He encontrado en lo femenino la fortaleza, porque bueno, al fin y al cabo, como dice la frase de Diana Bellesi que puso, que está circulando, si no lo empuja el corazón, el poema no sale. ¿Cuál fue el motor, el impulso que movía en ese momento la pulsión de escritura? Fue las experiencias vitales que tenían que ver con la búsqueda de la construcción propia, con el rol materno y con incluso la relación que nosotros llamamos la manada. La manada, ¿qué era? Como un grupo de mujeres, en mi caso más particular, mujeres que integrábamos actividades culturales en común, sobre todo vinculadas con la danza, nos sosteníamos mutuamente en todo eso. Toda mujer es un hueco en la piedra, mortero donde el maíz hace su entrega y el algarrobo destila su licor de aromas. Es el hueco en la piedra paridora y un círculo de pujanza midiendo el sexo del mundo. Y toda mujer es un volcán de quemazones con lavas de lágrimas en las rabias. Es el hueco en la piedra de los ríos, relamido por siglos de torrentes. Es la cueva y el fuego que amanceba nuestra arisca crudeza. Y toda mujer es una puerta con el aire fresco abriéndose camino. Mortero, cueva, piedra paridora, volcán, puerta, vientre de los ríos. Mi madre me dio la vida, herencia creadora, en un hueco, en el vacío. La presencia de Guayamba en el hueco de la piedra tiene que ver con otra etapa. La casa paterna, digamos, queda en herencia a un hermano y yo paso un periodo que yo no vengo a Guayamba. Pero era un vacío que yo sentía, una angustia incluso por la extrañeza que me provocaba no venir. Y yo de alguna manera construyo mi propia casa. Esta casa de alguna forma
me permitió decir, me di mis propias fuerzas. El hueco en la piedra tiene que ver con la fortaleza, con la piedra como femenino, pero a su vez con la fortaleza de la imagen de la piedra. Piedra, piedra. Exacto, piedra sobre piedra el mundo se construye cielo arriba. Guardo en mi memoria el liso vuelo de los cóndores y la danza de caballos cimarrones cortejando las yeguas en celo. También evoco el viento cumbrano peinando las cabelleras de las pajas bravas. Sierras de Guayamba, brújula de los 1000 abismos. Camino en este valle con los ojos topados a tu horizontal belleza. Como un emblema pétreo, tu cumbre me mantiene siempre con la frente en alto. Cuando yo era chica, el venir era toda una ceremonia porque, bueno, traer todo, porque en ese momento no se conseguía nada. Yo llegaba, ayudaba con la casa, agarraba el lazo y salía a buscar mi caballo. Y mi moro ha sido la cosa más fuerte que he tenido mi adolescencia para andar. Pues salía a buscar el caballo y comenzaba a golpear casa por casa. Y la gente decía, porque como uno le preguntaba al otro, ¿has visto el moro de la Yulca de Sarquía? No, no lo vi. Ah, no, sí, lo vi en la laguna. Y yo seguía caminando. Bueno, la terminología de la Yulca me lo puso de alguna forma la gente de acá. La cascarilla no es, digamos, no creo que va a ser el libro con el cual yo me voy a identificar el día de mañana, porque es un abanico de relatos, cuentos escritos a lo largo del tiempo, pero que yo necesitaba sacarlo como libro para comenzar a escribir una cosa nueva, comenzar de cero la narrativa. Dicen de mí, tiene que ver con una historia real de Guayamba que yo la había vivido cuando era adolescente y me había llegado mucho y en algún lugar quedó anotado como idea. Y dicen que en realidad hay veces que uno dice, bueno, soñé algo muy lindo y me olvidé de anotarlo, lo perdí. Lo que dicen algunos es que uno no pierde nunca nada, todo queda en el inconsciente y en algún momento vuelve a aparecer, pero vuelve a aparecer enriquecido. Ese tema que se había perdido supuestamente en mi memoria aparece cuando estaba armando la cascarilla y se vuelca, pero ya es una mirada diferente, más adulta si se quiere, sobre la realidad de Guayamba, y con búsquedas de otras voces que no sean las propias como yo poético, sino de narradores que cuenten las cosas. La historia contada con una tercera persona yo creo que no hubiese logrado el efecto que puede llegar a lograr contado con una primera persona que sufre el conflicto. Punto ido, vuelve la temática. Yo siento que yo he usado la literatura para seguir dialogando con mi mamá. Por eso es que la temática de la madre aparece, pero no aparece no siempre con una cuestión dolorosa, sino a veces como comunicación o una imagen onírica o la imagen de un acompañamiento, si se quiere. Yo creo que punto ido de alguna forma es haber, no superado, pero sí haber logrado domesticar el dolor que había sentido con el tema de la orfandad. Puedo decir que conozco prácticamente toda la provincia. Amo el interior de Catamarca. Cada vez que me proponen hacer alguna actividad en el interior, digo sí, de primera. Siempre me llamó la atención, registré, anoté, conversé con la gente del interior de Catamarca. Así paso, dejo la docencia y comienzo a trabajar en la dirección de antropología. Y comienzo a profundizar desde la lectura
a la experiencia esta que decía de trabajar en el interior, conoce directamente a los hacedores de la cultura popular. Bueno, todo eso se fue leudando de alguna forma y volcándose en materiales que yo consideraba importantes para fortalecer la identidad. Yo creo que, por ejemplo, los niños tienen que tener acceso, tienen que conocer, vincularse a los autores locales. Creo que tenemos que registrar todas las manifestaciones populares, todas las manifestaciones culturales, por una forma de fortalecer la identidad. Entonces, estos trabajos de alguna forma han sido eso. Fenicia, en cambio, es otra línea. Y que tiene que ver con algo que, bueno, yo te decía hace rato, la cascarilla fue como si, bueno, todo esto que se había acumulado durante muchos años de borradores, de ideas, se lo preparó y se sacó la cascarilla y yo comencé una nueva etapa a tal punto que estoy escribiendo mucho más narrativa que poesía en la actualidad. Y actualmente estoy trabajando con cuentos infantiles. Fenicia tiene muchos errores, pero la posibilidad de trabajar con alas de colibrí y leer cuentos infantiles a los chicos me ha enriquecido para poder yo comenzar a producir mis propios cuentos infantiles. Yo a veces hice cursos insólitos como de mimo, y yo decía, ¿para qué puedo hacer un curso de mimo? ¿Por puntaje? No, pues me llamaba la atención. Todo lo que en algún momento lo pude haber vivido me ha servido para alimentar la parte literaria. Así que bueno, en este momento, además de haber terminado la novela, que es una novela histórica, estoy trabajando con narrativas con cuentos infantiles. La historia de Catamarca que me impactaron, pero sobre todo tienen que ver con lo femenino. La novela es una novela histórica basada en un personaje de Catamarca de 1860, la historia de vida de esta persona comienza en 1817 hasta 1817 hasta 1880, pero el hecho histórico más trascendente tiene que ver, sucede en Catamarca en 1860. Yo escribí sobre ella hace 10 años atrás un poema, o sea que son esas cositas que aparecen en algún momento que impactan en uno, pero que por ahí en ese momento, digamos, no daba para más que un poema. Hay una imagen, una palabra, una persona, un hecho histórico que hace el germen, pero eso con el correr de los tiempos va enriqueciéndose con otras cosas, hasta que en algún momento la ebullición que hay adentro de uno es tan fuerte que no queda otra más que ese proceso de canalizar a través de la escritura. Para la cascarilla tuve que pasar muchas horas sentada para aprender a corregir la narrativa. Esta nueva etapa en la cual yo me siento ahora, estoy usando la técnica de la poesía en la narrativa. Masticarla a la narración, masticar el argumento, la trama, el suspenso, todo más mentalmente, y cuando me siento me es mucho más rápido la escritura que lo que me costó muchísimo con la cascarilla. Y uno está con la cabeza ida, maquinando imágenes, sensaciones. A mí me gusta mucho trabajar con la percepción, con lo que se puede olfatear, con lo que se puede ver, con lo que se puede sentir, con la sensación de la piel y todo lo demás. Yo creo que la palabra
no debería pasar desde lo conceptual a lo conceptual, sino que tiene que ir por todas esas ventanitas para llegar al otro.